Bueno, ya vimos en el video anterior acerca de la capacidad de intercambio catiónico en los suelos y ahora nos vamos a concentrar en el pH. El pH es un parámetro químico de diagnóstico en aguas y en suelos. Aunque este parámetro es raramente muy bajo o muy alto como para implicar efectos nocivos directos de las especies químicas hidrógeno e hidróxido sobre los microorganismos y los sistemas radiculares de los cultivos, es sin embargo un indicador de los efectos nocivos indirectos causados por los valores extremos de pH. El pH es una de las propiedades químicas un poco más conocidas, más divulgadas, y su evaluación también resulta más sencilla. De hecho, hay hasta formas de medirlo que no requieren de laboratorio, ¿no? Pero bueno, ¿el pH qué es? El pH de una solución es una medida de su acidez o de su alcalinidad y se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Esto significa que el pH va a ser igual a, si ponemos la fórmula, el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Si sabemos la concentración de hidrógeno, aplicamos el menos logaritmo y obtendremos el pH. Los suelos no son soluciones simples, por lo que no es posible dar o asegurar una definición del pH del suelo. Sin embargo, sí se puede decir el rango de pH que en suelos debe variar de 3 a 9. Y dentro de un rango normal, el pH de los suelos es de 5.5 a 7.8. Eso sería como lo normal para ser considerado normal. Los dos principales factores que controlan el pH son la materia orgánica y los cationes, como ya vimos cuando se explicó la capacidad de intercambio catiónico y materia orgánica. ¿Por qué? Porque, bueno, a través de la materia orgánica se generan ácidos, se libera hidrógeno y eso es también parte de lo que va a definir la concentración de los iones de hidrógeno y en consecuencia el pH. Bueno, cuando decimos entonces que un suelo es fuertemente ácido, pues aquí tenemos en esta tabla un rango de una escala, perdón, sobre pH. Cuando el pH está en 7, se dice que es neutro. A medida que nos desplazamos hacia la izquierda en la barra amarilla, pues se va haciendo más ácido. Cuando estamos en un pH de 4.5, ya se habla de un pH fuertemente ácido. Por el contrario, si nos desplazamos en la barra azul, nos vamos hacia un suelo más alcalino. 8.5 ya es un suelo muy alcalino y 9.5 fuertemente alcalino. Y esto sí se presenta, hay suelos que por naturaleza pueden presentar ese pH. Vamos a ver que en las regiones tropicales es difícil encontrar este tipo de suelos muy alcalinos, porque la precipitación no favorece los suelos alcalinos, sino por el contrario, lo que sucede es que con las precipitaciones se sucede como un exceso de lavado en el suelo que realmente lleva a la acidificación. Entonces, si nos concentramos acá, cuando hablamos de que aumenta la acidez, estamos hablando que hay una mayor concentración de iones hidrógeno, que son cationes, como lo vimos en el video anterior, son cationes, es decir, tienen carga positiva. Y si hablamos de alcalinidad, hay una mayor concentración de iones hidróxido que tienen una valencia negativa. Es la combinación de oxígeno con hidrógeno y se comportan en forma de anión. Entonces, es importante saber que los suelos pueden estar dentro de esta escala de pH y es importante saberlo porque a partir del pH se van a derivar
la concentración de algunos nutrientes o la disponibilidad de los nutrientes también para las plantas. La reacción del suelo o pH es un índice entonces de la acidez, de la neutralidad o alcalinidad del suelo. Se representa mediante el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno expresada en moles por litro. Así, en una solución neutra, la concentración de hidrógeno, si es neutro, va a ser de 0,00000001 o 10 a la menos 7 moles por litro. Esto se puede simplificar. Cuando tenemos el pH, pues obtener el logaritmo negativo de esa concentración de hidrógeno. Esto genera una escala numérica que va del 0 al 14. Cuando en una solución predominan los cationes de hidrógeno sobre los aniones, que son OH, se dice que es ácida. Y es básica cuando predominan los hidróxidos. Y es neutra cuando se encuentran en concentraciones iguales. Bien, en esta tabla podemos ver, por un lado, la concentración de iones de hidrógeno en moles por litro. Podemos observar en la segunda columna las concentraciones de hidróxido y posteriormente el pH. Si tenemos una concentración, por ejemplo, de iones de hidrógeno de 0,000001, la podemos simplificar. Para no escribir tantos ceros, se utiliza esta simplificación 10 a la menos 7. Y la concentración de hidróxidos sería igual 10 a la menos 7. ¿Qué significa esto? Que el pH es 7. Si tenemos una concentración de hidrógeno de 0,001, es decir, 1, 2, 3, 10 a la menos 3, concentración de hidrógeno, significa que el pH será de 3. Si tenemos una concentración de 14, 10 a la menos 14, vamos a tener un pH de 14, muy alcalino. Este sería extremadamente ácido y aquí sería muy alcalino. Esa concentración de los iones hidrógeno en una solución me define la acidez o la alcalinidad. Entonces, recordemos que cualquier cantidad, a medida que se aleja de la unidad, pues va a ser menor. Es por eso que si tenemos una concentración de 10 a la menos 14, significa que tiene menos concentración de hidrógeno, pero tiene mayor concentración de hidróxido. Y por eso el pH se encuentra en 14 y sería muy alcalino. Los ácidos son sustancias que tienden a dar protones, es decir, como vimos en el concepto de aniones y cationes, bueno, los ácidos, los que tienden a dar protones, van a trabajar con una valencia positiva, y base cuando cualquier sustancia tiende a aceptar protones. Cuando la actividad del ion hidróxido es de 0,001 molar, se tendrá un pH de 3 y una concentración de hidrógeno que sería
de punto, si tenemos una concentración de 1, 2, 3, 4, el pH sería 4. Si por ejemplo tenemos una concentración de 1, 2, 3, 4, 5, es decir, recorremos el punto 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos un pH de 6. Los conceptos básicos sobre acidez del suelo han sufrido varios cambios a través del tiempo, sin embargo, invariablemente involucran el concepto de pH, el cual es usado para definir un medio ácido si su valor es menor de 7. La acidez del suelo depende del contenido de hidrógeno ionizable, del aluminio en diferentes formas disociables y en grado menor de los iones de manganeso y de hierro. Todos estos en equilibrios con la solución del suelo, donde ocurren variadas reacciones de hidrólisis. Entonces, ¿qué va a definir el pH del suelo? Pues primero que nada, el hidrógeno, que tiene una valencia positiva y es ionizable, es decir, que se puede combinar. El aluminio, que es un catión trivalente. También está el manganeso y también el hierro. El hierro puede trabajar con 3 o con 2. La acidez del suelo está determinada principalmente por la composición de su fase sólida, también conocida como acidez reserva. La capacidad reguladora, o en forma más simple, la capacidad ácido-base del medio. Esta fase sólida, que incluye a las arcillas, minerales, los hidróxidos, la materia orgánica, entre otros carbonatos, sulfuros, etc., es responsable de la intensidad con que se manifiesta la acidez en el medio, a través de su parámetro de intensidad, mejor conocido como pH. Bueno, en la atmósfera nosotros tenemos que se producen los organismos vivos a través del proceso de respiración, producimos dióxido de carbono. Este sirve de sustento a las plantas. Combinado con agua, se produce ácido carbónico. Cuando ocurre un lavado de los cationes en el complejo de arcilla, cuando suceden las precipitaciones o los riegos, pues existe también un lavado de los carbonatos o del calcio que está adherido a las arcillas y se libera hidrógeno. Lo demás, lo que son el carbonato de calcio que se formó a partir del complejo de arcilla, bueno, este tiende a lixiviarse por la precipitación y este hidrógeno es liberado y al liberarse una mayor concentración de hidrógeno, pues es lo que la planta va a comer, lo que la planta va a utilizar principalmente pues van a ser las concentraciones de hidrógeno que se están liberando cuando ocurre la lixiviación. Y es lo que va a tener mayormente disponible. Entonces, eso ocurre cuando se dan fuertes precipitaciones, sobre todo en ambientes tropicales como el nuestro, que a pesar de que se está produciendo y que haya en el complejo intercambio, hayan cationes, si estos se están lavando por una precipitación intensa,
pues lo que va a quedar más disponible para la planta pues va a ser el hidrógeno. ¿Cómo se mide el pH del suelo? Se mide mediante el uso de un potenciómetro. Este es un instrumento de medición del pH en la solución del suelo y principalmente en laboratorio, aunque también hay potenciómetros portátiles. ¿Qué es lo que medimos? Nosotros, por ejemplo, en campo, si tenemos un suelo que es ácido, podemos tener una mayor concentración, principalmente de hidrógenos, de hierro y de aluminio. Si ese suelo en donde hay esta concentración se le aplica un encalado, pues se puede lograr que este suelo, un encalado y un riego adecuado, puedes lograr equilibrar su pH y entonces poner a disposición los nutrientes que realmente necesite la planta. Pero si no, si es un suelo que es ácido y no está siendo adicionado con algún encalado, por ejemplo, pues la planta solo va a tomar lo que tiene a su alcance, que serían, en este caso puede ser el aluminio y hierro, el hidrógeno, y sería una planta que crecería de manera deficiente en caso de que sea un área cultivada. Debo aquí mencionarles también que a veces los suelos, cuando se quieren dedicar a una actividad agrícola, a hacer suelos cultivados, pues se requiere regular el pH para manejarlos adecuadamente. Sin embargo, lo que el agrónomo siempre debe de priorizar es eh, utilizar los suelos de acuerdo a sus características, utilizarlos para un cultivo que sea tolerable y que sea adecuado para esas condiciones naturales del suelo. Porque si no, si tú tienes un suelo ácido y te empeñas en utilizar una planta que no resiste esas condiciones, económicamente no es redituable porque tienes que gastar más en un encalado, en riego. Sin embargo, en un, cuando, tú, cuando se utiliza una planta que sí tolera condiciones ácidas, pues gastarás menos y podrás estar utilizando ese suelo de manera adecuada, utilizando su mayor potencial como suelo ácido, sin cambiarlo. Y por el caso donde se utiliza el suelo que es ácido y lo quieres volver explícitamente a un cultivo que no tolera la acidez, el costo económico es mayor y por lo tanto muchas veces no resulta redituable. Bueno, volviendo a la medición del pH, bueno, este es un potenciómetro, es un ejemplo de cómo se utiliza para medir el pH en la solución del suelo. Hay, como les decía, potenciómetros que son portátiles para medir en campo. Y también está el papel indicador para medir pH, que este se puede llevar a campo y nos puede dar un indicativo rápido y darnos una idea de cuál es el pH del suelo que estamos trabajando. Y esto, bueno, en el papel pH, pues nos sirve de indicador. Aquí tenemos en esta imagen una gráfica donde muestra un poco los colores que se obtienen utilizando el papel pH que podría darnos una idea, bueno, de lo que encontraríamos. Por ejemplo, si hablamos de el jugo de limón, por ejemplo, que anda en 2.5 de pH,
tendría que darnos esos colores que aquí se mencionan. Pero en cuanto a suelos, bueno, el pH, por ejemplo, cuando tenemos un pH neutro, significa que los nutrientes, la mayor parte de los nutrientes van a estar disponibles. Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio. Sin embargo, a medida que hay mayor acidez, pues van a disminuir la disponibilidad de nutrientes y, por ejemplo, se van a incrementar las concentraciones de hierro, de manganeso, en un suelo ácido. Y en un suelo que tiene mayor alcalinidad, pues vamos a tener más concentración de otros elementos. Y ese desequilibrio, pues es lo que se tiene que conocer exactamente del suelo. Principalmente para hacer un buen manejo y una buena recomendación sobre de qué uso se recomienda para un suelo que tiene características ácidas, alcalinas o neutras en la región en la que nosotros estemos trabajando. Hay una clasificación para pH, ya decíamos, si tenemos un pH menor a 5, pues estamos hablando de un pH fuertemente ácido. Si hablamos de más de 8.8, sería fuertemente alcalino. Varían un poco las tablas de interpretación para pH. Hay algunos que lo dan más detallado, por ejemplo, hablan de 4.5, el pH ya fuertemente ácido. Entonces, sí hay algunas tablas que varían un poco, pero en general esta sería la interpretación que se haría para el pH. Aquí pueden ver en esta imagen, una vez que se tiene una muestra de suelo de aproximadamente de 10 gramos de suelo, se mezcla con una proporción de agua y en este sobrenadante es donde se introduce el potenciómetro para hacer las mediciones. Siempre para medir el pH en laboratorio se utilizan sustancias como estas que se ven aquí de colores, que son las sustancias buffer o indicadoras, por ejemplo esta que es de un pH de 4, la de 10 y la de 7. ¿Para qué? Para equilibrar, para tener calibrado nuestro potenciómetro y que los datos de lectura del potenciómetro sean bastante exactos o cercanos. Hay una propiedad también que es importante, que es la salinidad. Esta se mide o se indica a través de la conductividad eléctrica. Esta determinación es proporcional a la concentración de sales en la solución del suelo y se mide mediante conductivímetro en una muestra bajo condiciones de saturación. La conductividad eléctrica se va a encontrar con su abreviatura CE. Mide la salinidad de un suelo. Y la unidad de medida decisiemens por metro. Esto nos sirve para saber si un suelo es salino o no es salino. Por ejemplo, en los suelos de la costa donde hay mayor concentración de sales, pues eso permite definir un tipo de suelos. Si llegamos a tener suelos, por ejemplo, con una salinidad de menos de 4 decisiemens por metro, estamos hablando de suelos salinos o suelos clasificados como Solonchak. Los suelos Solonchak pues van a tener esta conductividad eléctrica menor a 4 decisiemens por metro y es importante porque al manejar suelos salinos pues es un problema. Si hay una mayor concentración de sales, eso impide también que las plantas tomen los demás nutrientes y puede acarrearle deficiencias, a menos que sean plantas
que sean adaptables a esa condición, como por ejemplo todo lo que hay en la costa, que son algunos tipos de plantas que toleran esas condiciones. Los manglares son un ejemplo de especies que se adaptan perfectamente a condiciones de salinidad, tienen fisiológicamente adaptaciones para poder vivir bajo esas condiciones salinas. Ya cuando hablamos de zonas de tierra adentro que tienen concentraciones altas de sales, pero por otras circunstancias, pues entonces hay también pastos y hay también otro tipo de especies que toleran la salinidad. Para ello, bueno, puedo recomendarles un video que voy a dejar marcado también para que quede un poco más claro esta parte que no estoy abordando completamente en este video porque quise concentrarme primero en el pH. Los análisis de laboratorio son diversos, hay muchas maneras de poder abordar el tema. Hay laboratorios, bueno, aquí en Cárdenas tenemos un laboratorio muy importante que es el LASPA del Colegio de Posgraduados, donde se hacen análisis, por ejemplo, básicos como el pH, la conductividad eléctrica, la materia orgánica, nitrógeno total, el fósforo, potasio, textura. Y también se analizan la capacidad de intercambio catiónico y las bases intercambiables, que las bases intercambiables pues son principalmente lo que son las bases intercambiables como calcio, potasio, magnesio, sodio y también hierro, cobre, zinc y manganeso. Hay otros análisis también como conocer los sulfatos, el boro, nitrato, amonio, la acidez intercambiable, aluminio intercambiable para suelos ácidos. El color, bueno, que eso es más, también se solicita, pero se usa más en campo. La humedad a capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, el contenido de carbono, la densidad aparente y otros análisis que se pueden realizar en los laboratorios, pero que nosotros, la principal preocupación de nosotros debe ser entender e interpretar los resultados que un laboratorio nos proporciona, saber el principio de cada uno de estos análisis para poder entenderlos y así entender el suelo como un cuerpo vivo, como un sistema que es dinámico, que tiene muchas reacciones químicas, en donde interactúan unas con otras y que eso define el tipo de suelo del que estemos hablando.